Y sin duda para mí es una situación muy especial esta, en la medida que no solamente estoy con ustedes en esta tarde, sino que estamos en el colegio que se llama Teresa González de Fanning, ¿no? Teresa González de Fanning es una de las mujeres vanguardistas, críticas, que escribió textos contundentes a propósito de la educación, no solamente de las mujeres, sino en general del Perú, a fines del siglo XIX, principios del XX, muy solidaria con otras mujeres como Mercedes Cabello, ¿no? Y como María Jesús Alvarado y otras más, que llegaron a forjar la educación secundaria femenina de las mujeres, que no había prácticamente en esa época, ¿no? Que significaba que no podían las mujeres ingresar a la universidad, etcétera. Bueno, en todo caso, esta alusión a Teresa González tiene que ver con haber participado, haber sido parte del comité editorial de la colección del pensamiento educativo peruano, publicada por Derrama Magisterial, como ya se dijo, ¿no? Y esa experiencia ha sido algo de veras muy ilustrativo, muy formativo, muy revelador, ¿no? Hemos descubierto personal y colectivamente a personajes, ideas, propuestas que no están en los libros, que no son parte de nuestra cultura pública, que no los estudiantes, no los escolares, primaria, secundaria, no conocen que existen, ¿no? Y yo creo que la historia, pues, es siempre una historia del presente, ¿no? O sea, nosotros miramos el pasado desde las preocupaciones contemporáneas, actuales, y por eso la historia siempre es nueva, ¿no? Siempre nos dice, o sea, como le preguntamos desde hoy, ¿no? Siempre tenemos respuestas apropiadas, pertinentes a nuestras preocupaciones actuales, ¿no? Entonces no es que haya un pasado estático que fue como fue, sino que es un pasado en el cual nosotros queremos encontrar respuestas para nuestras preocupaciones cotidianas, políticas, etcétera, ¿no? Personales. Entonces, eso ha sido el trabajo para la colección del pensamiento educativo peruano, ¿no? Bueno, tenemos, gracias a esta colección, una nueva narrativa sobre nosotros mismos, como comunidad, como personas, como gremio, docente, etcétera, ¿no? Entonces, allí está disponible para maestros, estudiantes, universitarios, esta colección que nos devuelve una mirada sobre lo que somos y, en verdad, es un hito en la producción intelectual académica del país, ¿no? No existía, o sea, nuestra historia de la educación, en verdad, antes de este esfuerzo de la Derrama, era muy insignificante, ¿no? Muy pobre, ¿no? Conocíamos poco de la historia de la educación. Quizás sea sintomático, ¿no? Quizá las personas hemos tenido dificultades en mirar el pasado para no encontrarnos con lo que también nos encontramos, pero no solo nos encontramos con problemas o con fracasos o con propuestas que no funcionaron, ¿no? Sino con pensamientos críticos, creativos, nuevos, que al volverlos a revisar iluminan las posibilidades de resolver problemas del presente, ¿no? Entonces, de eso también quería conversar, reflexionar con ustedes hoy, ¿no? Lo que encontramos en este periodo, digamos, de larga duración, ¿no? Que va del siglo XVI al siglo XXI. ¿Cuáles eran los problemas recurrentes? ¿Cuáles eran los planteamientos nuevos que podrían haber transformado nuestra sociedad, que podrían haber hecho de nosotros una comunidad nacional distinta, ¿no? Pero igual somos los que somos y para eso también miramos el pasado, para encontrar allí algunas
reflexiones y propuestas que por distintas razones no fructificaron, ¿no? Ocurre pues que la escolarización, la difusión de la escuela, la educación es una experiencia altamente compleja, ¿no? Que no solamente, ustedes saben mejor que yo, ocurre en las aulas, sino tiene que ver con un conjunto de instituciones como la familia, como el Estado, ¿no? Como los jueces, el Poder Judicial, la policía, etcétera. O sea, hay una interacción permanente entre la escuela y las otras instituciones. Y eso también fue abordado por distintos educadores y educadoras, ¿no? Un tema principal fue la relación entre la casa y la escuela, la familia, el hogar, la casa y la escuela, ¿no? O sea, ¿cómo se relacionan? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por supuesto que la historia es dinámica y esa relación no es estática, ¿no? Y que se va transformando. Inicialmente las mujeres no iban a la escuela, no asistían, ¿no? Porque aprendían de sus madres lo que iba a ser su vida futura, ¿no? Era una imitación, era un aprendizaje. No había el criterio de la educación, como ha mencionado Augusto Castro antes que yo, ¿no? Era el aprendizaje, entonces era la imitación de labores, ¿no? Y los chicos empezaron a ir antes, empezaron a separarse del parentesco, a separarse de la familia, ¿no? Y cuando se incorporaron las mujeres, los cambios en la sociedad también fueron radicales, ¿no? Disminuye la fecundidad, ¿no? La tasa de natalidad, se posterga la maternidad, las mujeres tienen menos hijos que criar, tienen otras expectativas, y esos son cambios radicales en el sentido del ejercicio de la sexualidad, las formas de crianza, los modelos, ¿no? De lo masculino, lo femenino, etcétera, ¿no? Entonces, la escolarización rompe con un patrón que se había venido dando durante siglos, ¿no? O sea, que las mujeres se educaban o en sus casas o en conventos, ¿no? O en el trabajo mismo. Pero la escolarización supone que los padres renuncian a ciertas responsabilidades, ¿no? Y que los maestros asumen parte de esa formación. O sea, no es que se corta con una tijera ya, ahora esto que hacían los padres antes lo hacen los maestros. Los maestros van a ser completamente distintos en términos de la formación, ¿no? No es que los padres renuncian a una parte y la asumen los maestros, sino que maestros y maestras se encargan de algo diferente, ¿no? O sea, la crianza, la educación cambia por completo y la relación, o sea, los maestros de múltiples formas, en tensión con la familia, transforman la familia en la historia, ¿no? Los maestros son, en términos de la escuela pública, ¿no? La sonda del Estado para ingresar a la familia y para recortar esos poderes privados, patriarcales, ¿no? Y esas jerarquías de la casa, ¿no? Y velar por, digamos, el respeto, el cuidado, los derechos de niños y niñas, de chicos y chicas, ¿no? Los maestros y las maestras tenemos ese papel también, ¿no? Ahí no es solamente instruir, sino educar también. Entonces, educar a los chicos y a las chicas en las aulas significa también recortar el poder de los padres. Entonces, por eso también nos debe preocupar y nos debe hacer pensar, por lo menos en mi caso es así, cuando dicen no, la educación principal es la de la casa. Falso, esa es una afirmación que tiene que ser discutida y puesta en cuestión. ¿Quién educa a la casa? ¿Quién educa a los padres y a las madres? Han pasado por una escuela. ¿Por qué escuela pasaron? ¿Qué aprendieron en esa escuela? ¿Fueron críticos, fueron reflexivos o simplemente obedecieron y aceptaron las jerarquías y las desigualdades, ¿no? Entonces, si los padres no están entrenados en una reflexión personal, social, a propósito de las formas de tratar a las personas, a los niños, o tratarse entre sí, ¿no? Padres y madres, etcétera. La familia no es, pues, un surtidor natural de valores en ninguna parte del mundo. Se ha idealizado en ese sentido, desde la Ilustración,
¿no? Pero los estudios históricos a propósito de la familia revelan pues que la familia es una entidad dinámica, cambiante, ¿no? Y que si no hay instituciones públicas que la regulan, que intercambian con ellas, que cuestionan sus fronteras y sus formas de ejercicio de autoridad, pueden ser pues las reproductoras de la desigualdad, del maltrato, de la violencia, ¿no? Entonces, esta relación entre casa y escuela ha sido algo que atravesó la discusión, el debate sobre durante la historia republicana, ¿no? Entonces, ¿quién educa y qué? ¿Qué poderes se dejan de lado? ¿A qué tipo de autoridad, ¿no?, se renuncia a la casa y los padres cuando aparece la escuela? ¿Y qué tipo de autoridad asumen los maestros en esta dinámica, ¿no? Entonces, esta cuestión, este aparente binomio, pero que en realidad es un todo, que es escuela y casa, escuela y familia, ¿no?, atraviesa pues esta discusión, y yo creo que esta es una discusión, un problema perenne, ¿no?, que no se debe descuidar nunca, porque tampoco es conveniente que los maestros y las maestras sean los padres y las madres en la escuela, ¿no? No podemos reproducir el orden doméstico en un aula, ¿no?, porque eso sería también reproducir las desigualdades iniciales que pueden haber en una casa, ¿no? Entonces, la tarea pues de maestros y maestras es tomar cierta distancia frente a los mandatos, las demandas, las imposiciones del parentesco, ¿no?, que está basado, apoyado, como historiadores y antropólogos y sociólogos afirman, en la jerarquía, ¿no? Padres, madres, mayores, adultos, niños, hombres, mujeres, ¿no? El parentesco normalmente está impregnado, atravesado por jerarquías. Entonces, esas jerarquías domésticas son las que la escuela pone en cuestión, ¿no? Pero pone en cuestión proponiendo otras formas, otros criterios, otras fuentes de reconocimiento, de prestigio, de gratificación, que no sea el maltrato, ¿no? Porque también las formas, o sea, en el dominio las personas encontramos mucho placer, mucha gratificación, ¿no? Dominar produce placer, produce gusto, por eso hay gente, ¿no?, uno dice, ¿cómo, por qué se porta así? Muy dominante, ¿no? Porque en el dominio hay una natural propensión de los seres humanos al disfrute, ¿no? Entonces, el dominio tiene que ser controlado, ¿no?, tiene que ser cuestionado, tiene que ser expuesto y discutido en términos de lo que es la educación, ¿no? Porque finalmente la educación también supone una forma de trato. Se aprende, se enseña a tratar a los demás y a uno mismo, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido algo importante a lo largo de nuestras investigaciones en la colección, y estuvo especialmente planteado por las mujeres, ¿no? Desde Clorinda Mato, Trinidad Enríquez en el Cusco, ¿no? Bueno, todas las que ustedes también conocen, hasta María Jesús Alvarado, Miguelina Costa Cárdenas, etcétera, esa relación, ¿no? Entonces, la reflexión pues sobre la escuela plantea cómo se vincula lo público con lo privado, ¿no? Que es una relación tirante, dura, no es tan fácil de abordarla, pero hay que hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo se relacionan esos dos espacios que están todo el tiempo intercambiando formas de ser, formas de autoridad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es importante para también abordar, por ejemplo, las cuestiones de la violencia y la desigualdad, ¿no?, que son dos características que se deben discutir en la escuela y que nos atraviesan como sociedad toda, ¿no? O sea, la escuela significa una nueva forma de autorregulación de los impulsos, ¿no?
ustedes mismos, ¿no? Si miramos nuestras aulas, vemos, ¿no?, que desde niños las niñas y los niños interactúan en un espacio donde el impulso tiene que ser regulado. Y vivimos en un país que ha tenido como característica también un bajo grado de autorregulación de los impulsos. No es que no haya habido represión y rigidez, pero me refiero a la autorregulación, ¿no? O sea, si somos capaces nosotros de regular los amores y los odios y el deseo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso está presente en la escuela, y la escuela significa eso, ¿no? Niños y niñas van a la escuela para también aprender patrones de autorregulación, ¿no? Y eso significa, pues, desarrollar criterios, argumentos. Es sumamente difícil, ¿no?, lo que hacen maestros y maestras en las aulas, ¿no? Y una cosa a propósito de eso, ¿no?, que es tan difícil que a veces muchos maestros y maestras prefieren dejar eso de lado y hacer que los estudiantes, los alumnos copien, memoricen, ¿no? Porque eso significa no pensar. Y una de las constantes también en la historia de la educación en el Perú fue una crítica a los métodos memorísticos de aprendizaje, repetitivos, ¿no? O sea, Teresa González de Fanning, Mercedes Cabello, y también Francisco García Calderón, filósofos, educadores, el mismo Encinas, etcétera, ¿no? La crítica al aprendizaje memorístico. O sea, el aprendizaje memorístico es parte de un tipo de sociedad tradicional, ¿no?, donde la escuela es un entrenamiento para una vida como de corte, ¿no?, cortesana, de recitar, cantar, lucirse, ¿no? Pero cuando se desplaza el método memorístico, o la crítica que se le hace al método memorístico a lo largo de la historia del Perú, de parte de muchos pensadores y educadoras y vanguardistas, justamente llevaba eso, ¿no?, a señalar cómo lo memorístico, lo repetitivo, el copiar, ¿no? El copiar, ya sabemos, ¿no?, lo que puede significar las acepciones de copiar, plagiar, etcétera. Pero bueno, entonces, cómo el copiar evitaba el pensamiento, evitaba la reflexión, ¿no? Por supuesto que a veces yo también he sido profesora de aula de colegio años, ¿no? Y era más fácil a veces, ¿no?, que los chicos y las chicas copiaran que hacerlos pensar. Y no solamente por una cuestión energética, física, de cansancio, ¿no?, sino porque pensar es también enfrentarnos a nosotros mismos y crear nuevas formas de estar juntos. Y ya para terminar, eso de estar juntos también ha sido un problema para el Estado peruano a lo largo de su historia. La dificultad para poner a gente distinta o desigual en un mismo espacio. Eso desde la escuela lancasteriana, ¿no?, que fundó, que auspició San Martín y Bolívar desde el principio, ¿no?, hasta hoy, la dificultad para poner juntos en un mismo espacio, como es la escuela, a gente desigual, a ricos, a pobres, ¿no?, a blancos, criollos, indígenas, afroperuanos, etcétera, hombres y mujeres. O sea, eso significa la escuela pública, ¿no? Eso significa la escuela pública, la capacidad del Estado para poder incluir a todos en un espacio que homogenice, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No quiero decir que todos piensen iguales, pero digamos donde las desigualdades se atenúen, ¿no? Entonces, eso es algo que también apareció a lo largo de la historia que hemos estado analizando, ¿no? La incapacidad del Estado, o sea, el Estado que renuncia a crear un espacio público donde todos podamos estar en condiciones iguales. Eso es la escuela pública, digamos, entendida clásicamente. Todos van, ¿no? No importa cuánto dinero tenga tu papá, si tienes papá, si es lesbiana, si es pobre, si es profesional, no importa. Acá todos somos, ¿no?, estamos formando a ciudadanos de un Estado, de una nación, ¿no? Entonces la escuela debe poner de lado un conjunto de jerarquías, de desigualdades, para que todos podamos estar juntos. Y el problema de esto es grave, ¿no? Digamos, las consecuencias de esta ineptitud o de esta
negligencia del Estado es que la escuela pública está concebida, como muchos otros espacios públicos en el Perú, como algo que no está en un estatus superior, ¿no? Lo público está asociado a algo subordinado, a algo que no es tan bueno, a algo cuya calidad puede ponerse en cuestión en cualquier momento por el Ministerio de Economía, por etcétera, cualquier medida, ¿no? Entonces, lo público, como el transporte, los hospitales, la escuela, es algo que al no aglutinar a todos y a todas, ¿no?, pierde calidad, porque es como el Estado lo ha concebido como una limosna, ¿no? Como, ay no, el Estado ¿cómo va a gastar en los inferiores? No gasta, ¿no? De ellos que se ocupen otros. O sea, estoy hablando del siglo XIX y también de buena parte del siglo XX, ¿no? O sea, y esto también redunda en la naturaleza del Estado en el Perú, ¿no?, que no se encarga de invertir en personas que no considera dignas de sus recursos fiscales, ¿no? Entonces, tiene pues la ausencia de escuela pública, la precariedad de la escuela pública y la expansión de la escuela privada, que dicho sea de paso no es mejor que la pública, ¿no? Y muchos padres de familia son estafados por la escuela privada, por la universidad privada, ¿no? Y la gente piensa que al ir a una escuela privada o a una universidad privada está yendo a una mejor escuela y está teniendo una mayor educación. No, se engaña a sí misma, ¿no? Porque en verdad lo que quiere, digamos, lo que está presumiendo es que lo público no es tan bueno, que es medianamente cierto, pero al no ser tan bueno lo público, lo privado tampoco es bueno. Entonces hay un espacio enorme para la estafa, ¿no? Para la estafa y para el enriquecimiento, un tipo de enriquecimiento pues que linda con lo ilícito, con lo ilegal, ¿no? Entonces, todavía las personas seguimos pensando que lo privado es mejor. ¿Por qué? Porque da prestigio. En cambio, ¿no? En cambio, hay personas que prefieren una educación mediocre y cierto prestigio de las escuelas privadas, ¿no? Entonces, a la larga, creo que la ausencia de escuela pública o la precariedad, ¿no? Claro, que ahora se ha ampliado su cobertura, hay menos deserción de niñas, por ejemplo, en la escuela rural, hay un conjunto de mejoras, ¿no? Pero en la medida en que en la escuela, y pasa en muchas partes del mundo, pero eso no quiere decir que bueno, pues que nos resignemos, ¿no? En la medida en que se expande la cobertura educativa, cae la calidad. ¿Por qué? Y eso es grave, porque eso afecta a muchos otros espacios de la vida nacional, ¿no? Entonces, esta indiferencia del Estado por lo público, este maltrato del Estado, de las élites políticas hacia lo público, pues tiene implicancias sumamente graves, y no solamente para los que tienen la escuela pública y los que experimentan la escuela pública, sino quizá peor aún para todo lo que las instituciones que organizan nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eso quería compartir con ustedes como parte de lo que habíamos ido descubriendo y discutiendo en nuestro periodo de investigación en el que confluimos gracias a la derrama magisterial. Gracias.